Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencido. Escribe el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley universal, siembra y cosecha. Es una ley natural, es una ley que impera en cada ámbito de nuestra vida. Y no podemos evitarla, no podemos deshacerla. De una u otra manera, en el plano que tú quieras, físico, material, emocional, sentimental, y sobre todo en el plano espiritual, va a funcionar de esa forma, de esa manera. Todo lo que siembres es lo que vas a cosechar. Uno no siembra papayas esperando cosechar uvas. Tampoco siembra uno plátanos esperando cosechar mangos. Uno no puede sembrar odios y esperar que a cambio amor. Uno no puede sembrar discordias, pleitos, violencia y esperar que a cambio una buena amistad. Todo lo que siembras es lo que vas a cosechar. Todo lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Es una ley universal. Y el apóstol Pablo habla enfáticamente acerca de esto. Y luego en el siguiente versículo habla y dice que los que siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción. Y los que siembran para el Espíritu, del Espíritu van a cosechar bendiciones de Dios. Y quiero en este video tal vez hacerlo en 3 partes. La primera parte, porque es enfático el ejemplo que me gustaría tomar allá en el Antiguo Testamento, es enfático dividirlo en algunos versículos y no terminarlo de golpe. Si me extiendo demasiado leyendo todo el pasaje, apenas voy a acabar de leer el pasaje y se me va a terminar el tiempo. Acompáñame, si puedes. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, desde el versículo 1 hasta el 23, todo el capítulo. Pero lo voy a dividir y en esta primera parte me gustaría solamente enfatizar algunas situaciones particulares en cuanto a los primeros 5 versículos. Dice ahí, lo voy a leer, si me lo permiten, en la traducción lenguaje actual. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 52 años. Su madre era de Jerusalén, y se llamaba Jecolías. Osías reconstruyó la ciudad de Elad, y la volvió a ser parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios mientras el profeta vivió. Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo prosperar. Y aquí voy a detener la primera lectura para discernir, para analizar, para reflexionar un poquito lo que ocurre ahí en esos primeros 5 versículos. Empieza hablando acerca de Amasías, la muerte de Amasías. Y enseguida habla de su hijo Osías, a quien también llamaban Azarías. Dice que él fue nombrado rey, pero mira la primera situación. Dice que fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Y luego habla y dice que Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. Y luego enfatiza algunas cosas que empezó a hacer durante su reinado este rey. Pero quiero tocar primordialmente esta primera parte, donde dice que todo el pueblo se decidió a escoger a este muchacho, porque era un muchacho. A los 16 años eres un muchacho. Si fuéramos en la situación, en la cultura actual, seguramente, incluso en el mundo secular, en el mundo comercial, si alguien pensara en nombrar director general de una empresa próspera a un chico de 16 años, lo más seguro es que probablemente o fuera un genio, ¿sí? O fuera alguien sobredotado en todas sus capacidades. Pero nadie escoge un muchacho, y menos para hacer una labor como la que tenía que hacer este rey por el pueblo de Israel. Pero dice ahí que los de Judá lo escogieron a él. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que hicieron?
Bueno, podemos recordar dos cosas. Cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera al nuevo rey de Israel, fíjate lo que hizo. Él fue, y después de una larga lista de hermanos, finalmente hablaron de David. David era un pastor de ovejas. Y luego Dios aclaró por qué escogía a David. Porque decía, era un hombre conforme al corazón de Dios, como lo menciona después. Seguramente vieron muchas cualidades. Y terminó esta parte diciendo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, en actitud, en conocimiento, en honradez, en todo lo bueno que podía hacer. Seguramente eran cualidades que tenía este rey, que tenía Usías, para que lo haya escogido el pueblo. Pero hay particularmente dos cosas que me gustaría tocar rápidamente. Ahí, versículo 4, donde dice, esta es la primera, y yo creo que es una gran enseñanza para nosotros. Dice, él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. Fíjate, él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. O sea, ¿de dónde aprendió? ¿De dónde aprendió él? Lo aprendió en su casa. Y mira, quiero rápidamente ver lo que dice ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49, cuando José y María perdieron a Jesús literalmente 3 días, y cuando regresaron, lo fueron y lo encontraron en el templo. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús desde el principio, es a la edad de 12 años que establece sus prioridades en su vida. Es cierto, estaba en los negocios de su padre, pero aquí habla y dice que él estaba sujeto a sus padres. Y la característica más real en cuanto a esto es que al igual que José, que era carpintero, Jesús aprendió la carpintería, o sea, se sujetaba a sus padres. Cuando tú puedes responsablemente cumplir con tus obligaciones en cualquier sentido, estar como primer lugar Dios, pero también sujetarte, también hacer las cosas que te corresponden, y parece ser que Usías hizo eso. Su padre fue un ejemplo y él siguió de su ejemplo, y muchos de nosotros deberíamos aprender que la primera educación en todos sentidos, la educación material, física, espiritual de cada uno de nosotros, ¿sabes dónde comienza? En el hogar, a través de los padres. Y rápidamente la segunda cuestión que quiero hablar es ahí en el versículo 5, donde estábamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios, y por eso Dios lo hizo prosperar. ¿Qué es el siguiente ejemplo? Es el mismo ejemplo que el Señor habla a través del apóstol Pablo, allí en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, necesitamos instrumentos de Dios, necesitamos seguir el patrón bíblico de Dios en la iglesia, porque la iglesia es fundamental también en la enseñanza. En el caso de Usías, en el caso del rey, él recibió la enseñanza directamente de un profeta, y él obedeció. Mientras estuvo el profeta vivo, dice que él obedeció en todo al Señor. Y esto es un buen ejemplo para nosotros, para estar buscando que los instrumentos que Dios ha colocado, nosotros podamos imitarlos. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, escribió el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, si es para enseñar o es para aprender. ¿Para qué? Para que nuestra vida se refleje lo que estamos o cómo estamos obedeciendo al Señor. Nos vemos en la segunda parte. Que Dios te bendiga.